Cordial saludo, mi nombre es Ángel Gregorio Borja Álvarez, estudiante de licenciatura en Matemáticas de la Universidad Abierta y a Distancia UNAD. En esta oportunidad voy a socializar los ítems 3, 4 y 5 del curso de diseño de proyecto de investigación correspondiente a la fase 4, resignificar, refinar, profundizar y contextualizar el conocimiento de la unidad 3. Pertenezco al CEAD de Sagún, soy del grupo 2 y mi tutora es Laura Lisset Aldana. Daré respuesta a los interrogantes planteados en la guía mediante la utilización de estas diapositivas. ¿De qué se trata el grado de manipulación de la variable independiente? La manipulación o variación de una variable independiente puede realizarse en dos o más grados. El nivel mínimo de manipulación es de presencia o ausencia de la variable independiente. Cada nivel o grado de manipulación comprende un grupo en el experimento. ¿Cuáles son los grados de manipulación? Bueno, los grados pueden caracterizarse de la siguiente manera o están establecidos de la siguiente manera. Presencia o ausencia. Este nivel o grado implica que un grupo se pone a la presencia de la variable independiente y el otro no. Posteriormente, los dos grupos se comparan para saber si el grupo expuesto a la variable independiente difiere del grupo que no fue expuesto. En este grado encontramos dos grupos, el grupo experimental y el grupo de control. La presencia de la variable independiente se le llama tratamiento experimental, intervención experimental o estímulo experimental. Es decir, el grupo experimental recibe el tratamiento o estímulo experimental, o lo que es lo mismo, se le expone a la variable independiente. El grupo de control no recibe el tratamiento o estímulo experimental. Más de 2 grados. Manipular la variable independiente en varios niveles tiene la ventaja de que no solo se puede determinar si la presencia de la variable independiente o tratamiento experimental tiene un efecto, sino también si distintos niveles de la variable independiente producen diferentes efectos. Modalidades de manipulación en lugar de grados. Hay otra forma de manipular una variable independiente que consiste en exponer a los grupos experimentales o diferentes modalidades de la variable, pero sin que esto implique cantidad. ¿Cómo se define la manera de manipular las variables independientes? Al manipular una variable independiente es necesario especificar qué se va a entender por esa variable en el experimento. Definición operacional experimental, es decir, trasladar el concepto teórico a un estímulo experimental. Del mismo modo, una variable independiente es un factor en el cual se tiene un proceso donde al finalizarlo obtenemos resultados. He de mencionarse que la variable se utiliza en experimentos cuantitativos. La variable lo que hace es que al manipularse por el investigador, se analizan los factores que se tienen en el experimento y derivado de la manipulación lo que se obtiene un resultado, cantidad de símbolos o numéricas específicas. ¿De qué se trata el control y la validez interna en un experimento? El tercer requisito es el control o la validez interna de la situación experimental. El término control tiene diversas connotaciones, sin embargo, su aceptación o su acepción más común es que si en el experimento se observa que una o más variables independientes hacen variar a las dependientes, la variación de estas últimas se deben a la manipulación de las primeras y no a los otros factores o causas. Si se observa que una o más independientes no tienen un efecto sobre las dependientes, se puede estar seguro de ello, es decir, saber qué está ocurriendo realmente con la relación entre las variables independientes y las dependientes.
Vemos la imagen aquí sobre el investigador que debe tener al menos un punto de comparación, dos grupos, uno al que se le administra el estímulo y otro al que no se le administra, grupo de control. A veces se requiere tener varios grupos, distintos niveles de la variable independiente. ¿Cómo se alcanza el control del experimento? El control de un experimento logra la validez interna y se alcanza mediante dos aspectos fundamentales. Primero, varios grupos de comparación, dos como mínimo. Segundo, equivalencia de los grupos en todo, excepto en la manipulación de la o las variables independientes. Es necesario que en un experimento se tengan por lo menos dos grupos que comparar. Si nada más se tiene un grupo, no es posible saber con certeza si influyeron las fuentes de invalidación internas u otras causas ajenas a la variable independiente manipulada. ¿Cuál es la función de la validez interna en un experimento? La validez interna se refiere a qué tan generalizables son los resultados de un experimento o situaciones no experimentales, así como a otros participantes o poblaciones. Para lograr la validez externa es conveniente tener casos o grupos lo más parecidos posibles a la mayoría de las personas o poblaciones a las cuales se desea generalizar y repetir al experimento varias veces con diferentes grupos o distintos ambientes. La validez externa hace la pregunta de la generalización. ¿Sobre qué poblaciones, entornos, variables de tratamiento y variables de medición se pueden generalizar este efecto? La validez externa se suele dividir en dos tipos, la validez de población y la validez ecológica. Ambos son elementos esenciales para juzgar la fuerza de un diseño experimental. ¿Cuándo un experimento tiene validez externa? Tiene validez externa cuando un experimento busca ante todo la validez interna, es decir, confianza en los resultados. Si no se logra, no hay experimento puro. Lo primero es eliminar las fuentes que atentan contra dicha validez, pero la validez interna es solo una parte de la validez de un experimento. En adición a ella, es muy deseable que el experimento tenga validez externa. ¿Cómo se logran el control y la validez interna? Se logran cuando el grado de confianza que se tiene de que los resultados del experimento se interpreten adecuadamente y sean válidos. Se logra cuando hay control. Tener control significa saber qué está ocurriendo realmente con la relación entre las variables independientes y las dependientes. Cuando hay control es posible determinar la relación causal. Cuando no se logra el control, no se puede conocer dicha relación. Lograr control es un experimento, es contener la influencia de otras variables extrañas en las variables dependientes, para así saber en realidad si las variables independientes que nos interesan tienen o no efecto en las dependientes. Variables independientes y dependientes en el marco de la enseñanza, aprendizaje y evaluación de las matemáticas. Bueno, normalmente los docentes de matemáticas asumen el control total de la clase y desarrollan los nuevos contenidos matemáticos mediante el método de preguntas y respuestas. En muchos casos, estas respuestas no surgen directamente de los interrogantes del curso, sin mucha participación de los estudiantes durante esta fase fundamental del proceso. En otros casos, aunque muy escasos, surgen a partir de las denominadas situaciones problemáticas, uno o más problemas, cuyas soluciones son encontradas mediante diferentes estrategias didácticas. Una de ellas, la más común hasta el presente, es la sugerida por los mismos docentes, quienes le brindan muy poco espacio y tiempo a los estudiantes para que reflexionen sobre las posibles soluciones. Durante este proceso de búsqueda de las respectivas soluciones, se incorporan nuevos términos matemáticos,
Se estimarán algunas posibilidades explicativas y se formularán reglas o proposiciones que podrían solucionar definitiva y adecuadamente los respectivos problemas. Dado lo anterior, en situaciones experimentales, estos se manipularían según su función o relación. Podemos encontrar las independientes, que son aquellas que se manipulan por el investigador para explicar, describir o transformar el objeto de estudio a lo largo de la investigación. Son las que generalizan o generan y explican los cambios en la variable dependiente. Ejemplo, el método de enseñanza de lectura que un profesor utiliza para mejorar la comprensión lectora del análisis de situaciones, problemas, matemáticas de sus alumnos a la hora de resolverlas. Dependientes, aquellas que se modifican por la acción de la variable independiente, constituyen los efectos o consecuencias que dan origen a los resultados de la investigación. Ejemplo, los cambios o mejoras que los alumnos experimentan en su comprensión lectora en la resolución de problemas matemáticos tras un periodo de entrenamiento. ¿Cuántos niveles o modalidades pueden incluirse para cada variable? Podrían incluirse varios tipos según su relación con otras variables. Incluso un elemento puede ser de un tipo de variable y pertenecer a otro dependiendo del estudio realizado. Las dependientes, las independientes, las moderadas o moderadoras y extrañas. Estos niveles o modalidades ¿cómo podrían traducirse en tratamientos experimentales? Podrían traducirse en tratamientos experimentales agregándole un diseño, como pueden ser experimental o no experimental. De cada uno de estos se derivan otros tipos, como son la longitudinalidad, entre otros más. ¿Se tendría un nivel de ausencia cero de la variable independiente? ¿En qué consistiría este? Sí se tendría, ya que si llamamos x a la variable independiente y a la variable y, en este caso, codificaremos la variable dependiente como cero. Esto consistiría en que la variable dependiente representa la consecuencia de los cambios en el sujeto bajo estudio o en la situación que se está estudiando. Del ejemplo anterior mencionado, la variable dependiente será los cambios o mejoras que los alumnos experimentan en su comprensión lectora de análisis en la resolución de problemas matemáticos tras un periodo de entrenamiento. Bueno, aquí las referencias bibliográficas. Dios me los bendiga en gran manera. Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos en otra oportunidad.